¿En qué honda nada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Que como un sol terrible y sin ocaso brilla definitiva y despiadada. Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Fragmento del poema Ausencia de Jorge Luis Borges, que quizás se queda corto para describir lo que muchos colombianos y colombianas han sentido y sienten por culpa de una ausencia que la violencia y el conflicto forzaron a través de la desaparición. Colombia es uno de los países con mayor número de personas desaparecidas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, CNBPD, a junio de 2011 se tienen identificados 59.568 casos, de los cuales 16.150 cuentan con un perfil violento, que permite afirmar que se trata de presuntas desapariciones forzadas. La desaparición forzada aparece tipificada como un delito. Es un delito en el cual una persona es privada en contra de su voluntad de su libertad, es ocultada, llevada a un lugar donde quede sustraído del amparo de la ley y donde puede ser objeto de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Pueden haber muchas formas de definir este fenómeno, pero para los familiares de las víctimas de la desaparición forzada no es suficiente un término o una frase. Esta se convierte en una larga y triste historia sin final, de muchos días y muchas noches sin saber dónde está él o ella, si está vivo o muerta, quién y por qué se lo o se la llevó. Angeli es tristemente la testigo de una historia de desaparición forzada, fenómeno que truncó sus sueños compartidos y la sumió en una búsqueda infinita por encontrar a su ser amado. Comienza todo esto con unos muchachos del barrio, de la zona, de la parte armada, donde nos reclaman que el lugar es de ellos. Nosotros vivimos ahí durante 8 años, los cuales pues siempre tuvimos esa dificultad, pero nada grave. Vivir en un barrio de invasión, en una casa construida con sus propias manos y rodeados de pandillas y grupos armados podría ser una razón lógica para ser víctima de un factor de violencia en Medellín. Sin embargo, las razones que motivaron la desaparición del esposo de Angeli serían por mucho tiempo confusas. Empieza un problema donde ellos se van a golpes, donde se agreden, donde amenazan a mi esposo y las cosas empiezan a andar cada vez más malucas porque ya hay una agresión, entonces ya hay como una parte de por cualquier cosa, entonces ya se van a tirar. En diciembre de 2008, Juan desapareció y los indicios señalaban a grupos ilegales de ser los culpables. Me queman la casa, queman todo lo que hay en ella, todas nuestras cosas, y ahí es donde comenzamos nosotros como a, bueno, ya no está mi esposo, ya no está el papá de mis hijos y aparte ya no tenemos casa, a una situación donde empezamos a tener demasiadas dificultades porque los niños, entonces me encuentro con quién los voy a dejar, porque la seguridad ya de mis hijos está en fuego. En el caso del compañero sentimental de Angeli, se trata de una presunta desaparición forzada, toda vez que desde un principio existieron motivos muy contundentes en los hechos que ella narró para sugerir que él podría haber sido objeto de que terceros se lo llevaran en contra de su voluntad y lo apartaran del amparo de la ley con el ánimo de vulnerarle muchos de sus derechos. Actualmente incluso existe la hipótesis de que sea una desaparición forzada que concurra con una ejecución extrajudicial. Cuando una persona se queda sola y sin saber dónde está su ser querido y qué pudieron hacerle, queda algo más que la incertidumbre. Mucho miedo porque es uno sentirse desprotegido, sentirse solo y como esa sensación de qué voy a hacer, o sea, ya dónde acudo. No hace falta varios tipos de acompañamiento a las víctimas indirectas de desaparición forzada en Colombia. En primer lugar, más ayuda económica para estas personas, en su mayoría, como en el caso de Angeli, son mujeres que quedan a cargo de una familia y que por supuesto la falta de su esposo, quien en nuestra sociedad de manera dominante es quien lleva el ingreso económico a sus hogares, pues la falta de su esposo hace que estas personas vean muy deteriorado
su sostenibilidad económica. Mis hijos están en hogares internados, como los llaman, pero a mí me suele más duro decirlo así, sino hogares. Y se requiere que exista una protección de parte del Estado para sus vidas, toda vez que cuando se incurren esos procesos judiciales, los presuntos victimarios y los perpetradores de los hechos normalmente toman retaliaciones y represalias contra estas personas. Debe existir un mayor nivel de cultura en cuanto a las rutas y a los procesos de investigación en materia de desaparición forzada en todas las instituciones del Estado. La experiencia de buscar y no encontrar, no saber, no entender, es difícil de describir incluso para quienes atraviesan por ella. Esa parte yo lo sufro mucho con mi hijo, porque mi hijo es la viva imagen de él. Con mi hijo yo día a día siento eso y es esa ausencia, porque yo lo que le decía a mi esposo cuando nos casamos, yo me levanté sin papá, por cosas de la vida, no sé qué, no está mi papá. Entonces yo decía, yo me voy a casar y yo voy a tener mis hijos y mis hijos van a tener su papá. Es como, llaman y es él, tocan la puerta, es él, habla cualquiera por ahí, no ve, llegó, o sea, y es como, pero no, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Qué le ocurrió? ¿Se fue? ¿Le pasó algo? ¿Qué le hicieron? O sea, y es como una cantidad de sensaciones y es cuando los chicos vienen a uno y le dicen, mamá, mi papá, ¿dónde está? La personería ha sido clara en manifestar que la desaparición forzada sigue existiendo en la ciudad, muy a pesar de que la opinión pública y la atención de las autoridades estatales se concentre fundamentalmente en fenómenos delictivos como el homicidio. O sea, las cosas uno como la autoestima de uno, porque radica mucho en mí como mujer y decir, bueno, mamá cabeza de hogar, hay muchas, yo no soy la única en el mundo, pero es muy duro uno afrontar todo esto solo. A pesar de su juventud y de que la tragedia había tocado a su puerta, Angeli sabía que debía seguir adelante por sus hijos, mientras al mismo tiempo emprendió una búsqueda desde sus posibilidades que la obligaba a vivir a diario su tristeza mientras tocaba las primeras puertas en busca de ayuda. Uno va a medicina legal y empiezan a mostrar una cantidad de libros con muertos y con unas imágenes y uno dice, no, pues que yo no lo busco muerto, o sea, yo lo busco vivo. Entonces es muy duro porque entonces uno sale a esa búsqueda y regresa vacío. En relación con la desaparición forzada, el país ha avanzado de manera muy significativa en su ordenamiento jurídico para dotarse de instrumentos que permitan atender esta problemática. Nosotros contamos en Colombia con un mecanismo de búsqueda urgente que cualquier persona puede solicitar a una autoridad judicial del tipo fiscal o juez para que rápidamente el Estado colombiano responda y se busque a esa persona desaparecida antes de que sea objeto de otro tipo de vulneraciones a sus derechos. Que yo digo, no, me quiero morir. O sea, y en un momento yo no soy capaz más con eso, o sea, me quiero morir, ya no quiero, no le veo sentido a todo esto, pero entonces tengo dos angelitos a mi lado que son mis hijos y yo digo, no, o sea, ya me pasó eso, ya tengo eso en mi vida, ya me tocó arrancar para adelante y listo, sigamos en la búsqueda. Para quienes han sido testigos de la desaparición forzada, la ayuda psicológica podría parecer insuficiente en la elaboración de su luto. Por eso es tan importante el acompañamiento de instituciones como la Personería de Medellín. Nosotros debemos diligenciar el formato único nacional de búsqueda de personas desaparecidas, remitirlo a las autoridades judiciales y acompañar a las víctimas indirectas de la desaparición forzada en los procesos que ellas tienen que tramitar con las autoridades judiciales mientras se presenta la investigación que permita hallar vivo o en su defecto muerto a esta persona. Lo que al inicio parecía ser obra de grupos armados ilegales del barrio dio un giro inesperado cuando Angeli recibió una llamada del CTI. Su marido podría ser ahora un falso positivo. Yo ese día me quería morir y yo decía, ¿yo qué les voy a decir a mis hijos? ¿Yo cómo voy a hacer? ¿La familia? Una cantidad de cosas y yo decía, pero bueno, ya hay algo, o sea, ya lo encontré, o sea, ya hay algo, ya puedo cerrar esto, ya voy a tener esa zozobra de decir, no está, ¿qué le pasó? Ya hay algo. Y desde un principio se le ha venido brindando la asesoría jurídica necesaria para que ella conozca los derechos que como víctima
tiene dentro del proceso de investigación que la Fiscalía debe llevar con motivo de la presunta desaparición forzada de su compañero. Asimismo, la Personería le ha brindado orientación jurídica por otras razones, porque ella, con motivo de la desaparición de su esposo, tuvo que abandonar el lugar donde vivía por razones de amenazas. Entonces se le ha brindado también una asesoría en el tema de desplazamiento forzado intraurbano. Para Angeli y muchos familiares de este tipo de víctimas, la Personería de Medellín se ha convertido en una institución que las acompaña incondicionalmente en su proceso, con su equipo de profesionales y con el objetivo firme de encontrar respuestas y soluciones a esta problemática. Comienza como un acompañamiento mutuo de muchos pasos en el proceso. He recibido muchísima orientación por parte de la Personería en todo esto. Consideramos como unos logros positivos el haber acercado a Angeli tanto a organizaciones sociales de víctimas como organizaciones sociales conformadas por abogados, en donde ella ha encontrado también asesoría y acompañamiento para su caso. O sea, yo sé que la labor de la Personería debe ser muy dura, debe tener muchos contactos y muchas cosas, pero es como esa parte de decir todos los casos, pero vos sos un caso más, pero yo sé quién sos vos. Si yo no hubiera tenido como esa información en la parte personal, igual, pues eso se hubiese quedado ahí, no hubiera pasado nada. Entonces ya hay un trámite, o sea, ya hay algo, después de tanto tiempo. La reciente ley de reparación a las víctimas para Angeli no será más que una compensación económica, porque jamás volverá a ver a su amado. No es suficiente porque quedó 2 hijos, quedó una esposa, o sea, esa parte lo hacen un poco en compensación a lo económico, a la situación que uno, pero después de uno haber sufrido harto y después de uno haber tenido dificultades y decir, no hay nada que comer y hay que esperar un proceso, hay que esperar un papeleo, porque es demasiado tiempo. O sea, mi esposo desaparece en el 2007, yo hago un reporte y se queda ahí. Dentro del panorama nacional, Antioquia es el departamento que mayor número de casos de presunta desaparición forzada registra. Por estas y otras razones, en los últimos 3 años, el Informe Anual de Derechos Humanos de la Personería de Medellín ha contado con un capítulo especial que da cuenta de estos fenómenos y la manera como ellos vienen violentando los derechos de este grupo de ciudadanos, que hoy tienen quien los escuche. Esa persona puede acercarse a la personería para que ella lo oriente y le ayude a acceder a algunos de sus derechos. La persona tiene la posibilidad de acceder a la justicia para que se castigue, se investigue a quienes cometieron estos hechos y se les castigue como esa sociedad lo ha preestablecido. Seguramente y gracias al acompañamiento que ahora tiene de la Personería, Angeli podrá volver a empezar junto a sus hijos. Ella, al igual que todas las víctimas del conflicto armado, tienen derecho a la reparación para enfrentar el enorme reto de volver a empezar. Es algo muy difícil porque algo que yo he hablado, pues yo decía, pero es que, o sea, uno que le den por una persona tantos millones, no sé qué millones, y no está. O sea, uno gozando algo y la persona no está. Suele ser, eso es muy doloroso. También deben garantizarse otras cosas como la no repetición de daños a esa persona. Debe garantizarse también la rehabilitación de esa persona si es necesario desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Asimismo se deben resarcir los daños y debe garantizar procesos de memoria que permitan que la sociedad conozca qué fue lo que ocurrió y que en el futuro tome las medidas necesarias para que se evite que vuelva a ocurrir como ese tipo de situaciones. Aunque supuestamente el cadáver había sido encontrado en el municipio de San Carlos, Antioquia, y por esas cosas que solo pasan en Colombia, el cuerpo ha vuelto a desaparecer. Para Angeli, la búsqueda aún no termina. Por eso el acompañamiento de la Personería será vital para que ella encuentre al fin respuestas y reparación. Pienso en un futuro con mis hijos profesionales. Pienso en un futuro tranquilo, con una casa, con mis chicos que tengan su habitación, con sus cosas medianamente necesarias. Angeli sabe que aquella ausencia que alguna vez le impusieron se perpetuará como una marca imborrable del conflicto armado que vive el país,
quizás como un crimen de Estado que puede quedar impune. Para ella solo queda mirar hacia adelante y con sus hijos, fruto de ese amor con su esposo, volver a empezar. Él quería ir al mar, yo quisiera cremarlo y tirarlo al mar, que se vaya. Cuando me dice el juez, me dice, no, eso no se puede hacer, porque él está dentro de una investigación y el cuerpo debe quedar intacto. Entonces no se puede hacer. Entonces estamos como en ese proceso, está en la búsqueda. Todavía estoy ahí llamando, yendo a hablar con el juez, a ver cómo va toda esa parte para ver cuándo se hace. Pero ya, o sea, es como ese, listo, ya va a llegar, ya vamos a llegar como a un fin de todo este sufrimiento.